Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarles. Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Luz. Saludos a todos. Saludos a Manuel. Pues por acá en nuestro Descubriéndonos del día de hoy para platicar de un tema que me parece que es muy importante que destaquemos y que tiene que ver con la agresividad. Hemos estado escuchando por una serie de cosas que ocurren todo el tiempo, que todos estamos como más agresivos que antes, ¿no? Y pues la pregunta sería si ahora somos más agresivos o siempre hemos sido agresivos o qué está pasando, si hay algo que ahí se esté precipitando, porque pues como que tendemos ahí a estar pensando que hay este tipo de circunstancias. Ahorita particularmente creo, hay un tema por ahí de un asunto muy violento de parte de unos jóvenes de un par de universidades particulares en Puebla, que creo que fueron muy agresivos para golpear por ahí a una persona. Y, y pues bueno, creo que eso de alguna manera volvió a encender los focos porque pues este tipo de temas siempre hacen que nos empecemos a preguntar cosas. Entonces, ¿tú qué crees, Mau? ¿Tú crees que sí somos más agresivos que antes o cómo ves? Bueno, no creo que haya una medición exacta o rigurosa como para poder tener un referente, digamos, pretendidamente objetivo de esto, pero que la agresividad es parte de nuestra naturaleza es un hecho. Siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, eh, ciertamente el hecho de que haya este tipo de condiciones que permiten difundir y ser mucho más claros con esto. Casi ya cualquier persona se convierte en un testigo que puede grabar y que puede mostrar este tipo de incidentes, lo cual antes ni remotamente ocurría. Digo, con esta introducción de la tecnología y particularmente de los celulares, bueno, ya cualquiera puede ser un testigo absolutamente fundamental y presencial de algo que antes era prácticamente imposible dejar testimonio más que el testimonio de la palabra y de algunos cuantos, que no tiene el mismo efecto que grabar y que poder mostrar este tipo de cuestiones y que por supuesto tiene un impacto mucho mayor que la palabra de alguien o el decir de alguien. Entonces, creo que en ese sentido, sin duda, esto también ha tenido una influencia enorme en que podamos ser mucho más conscientes de esta cuestión. Pero yo me atrevería a decir, es evidentemente mi opinión, no sé tú qué opinas, Luz, que en realidad esto siempre ha existido. ¿Mm? Un ejemplo quizás es esta cuestión que ahora le hemos llamado bullying, pero en realidad eso siempre ha existido. Quizás sí con características un poquito distintas si lo hablamos actualmente, pero en realidad siempre ha existido. Quizás ahora el hecho de que se haga a nivel em, digital y a nivel ya eh, de un número mucho mayor de personas testigos de esto, evidentemente que tiene efectos, pero bullying creo que ha existido, existirá y bueno, quizás con ciertas modalidades en su momento, ¿no? Pero no sé tú qué opinas. Sí, bueno, específicamente en el tema del bullying, yo creo que no vemos una sola persona que hayamos pasado en nuestra niñez por alguna escuela que no nos hayamos sentido ahí con un tema de bullying de alguien sobre nosotros. Pero me quedé pensando ahorita con eso que estabas diciendo, no sé qué piensas, pero eh, este tema en el que de pronto como nosotros lo estamos viendo ahorita, con nuestras perspectivas, con lo que nosotros estamos comparando, con el mundo en el que vivimos, con la gente con la que nos desenvolvemos, y que de pronto pensamos que esa perspectiva es la única que existe. Y entonces desde esa mirada que nosotros tenemos, nosotros pensamos entonces que cuando hacemos esa comparativa, como somos nosotros quienes estamos dando la ponderación, pensamos que esto es lo peor que ha vivido en algún otro momento. Esa es la primera que se me ocurre. Y la otra es esto que tú decías, que a mucha gente le cuesta trabajo pues aceptarlo, cuando tú dices, es que somos agresivos por naturaleza, cosa que sí es cierto, o sea, los seres humanos somos agresivos, pero también en este mundo en el que estamos actualmente, en el que pareciera ser que el dolor, que todas estas cosas que colocamos en la bolsita de lo negativo,
no nos permite dar cuenta que los seres humanos pues tenemos esa línea también y que pues existe y que estamos ahí susceptibles que bajo una serie de circunstancias y de ciertas condiciones pues caigamos en ese tema, ¿no? Entonces, esas dos, ¿tú cómo ves? Bueno, sí, decir por naturaleza tiene un peso muy grande, ¿no? Porque en efecto también por naturaleza somos creativos. Entonces, bueno, están estas dos fuerzas vía desde Freud, ¿no? Pulsión de vida y pulsión de muerte. Entonces están esas dos. Entonces, claro, por naturaleza es todo un problema. Quizás yo lo quise plantear más en términos coloquiales, no fui muy riguroso con el término, pero en efecto, digamos, ambas cosas están ahí. Ambas cosas están ahí. Entonces, en la carta que le escribe Einstein a Freud de por qué la guerra, bueno, Einstein justo, Freud lo que planteaba es exactamente esto, ¿no? Que hay momentos en la historia que pesa más un lado que el otro. Y bueno, yo diría que nuestra historia ha sido así. Digamos, en épocas anteriores, bueno, no había un problemita por ahí, había pueblos arrasados, ¿no? ¿Y cómo negar eso como parte de nuestra historia? Ujú. No quisiera hablar de la evolución porque no estoy muy de acuerdo con la evolución, pero sí de nuestra historia humana. Entonces, pensar que ahora somos más agresivos, yo diría que en primera instancia somos más conscientes de esa agresividad. Eso sí, eso sí, somos espectadores de esa agresividad que antes era algo bastante más oculto y poco visible. Eso sí, ahí sí no tengo la menor duda. Ahora somos mucho más testigos de todo esto que ocurre. Y algo que pasa en Puebla o algo que pasa en Timbuktu o algo que pasa en Europa o en donde sea, si de repente tiene ciertas connotaciones, es mucho más fácil ser testigo y presenciar prácticamente lo que está ocurriendo. Eso evidentemente que tiene un impacto, ¿no? Eso sí, creo que eso sí es lo que ha cambiado radicalmente. Pero esto de la agresividad, bueno, creo que, creo que es parte, una parte de nuestra propia subjetividad, ¿no? Para no hablar de nuestra naturaleza. Okay. Ujú. Bueno, sí, de nuestra subjetividad, que es particularmente lo que siempre tratamos acá. Em, yo tampoco fui rigurosa en ese sentido, pero lo que quería plantear efectivamente es este tipo de cosas que acabas de decir ahorita. O sea, que ahora que tenemos esta posibilidad de poder advertirlo casi en tiempo real, desde cualquier otro lugar del mundo, a través pues, de nuestro dispositivo aquí a la mano, es muy sencillo acceder a este mirar de nuestra agresividad humana, de que nuestra subjetividad, ahí ese tema de la agresividad está presente. Y, y creo que esto que estás diciendo me resulta interesante porque el asunto es, ahora que lo tenemos ahí tan claro, no nos podemos escapar a que eso existe. Y como no nos podemos escapar a que eso existe, y siempre lo hemos tenido en esa clasificación, insisto, de lo negativo, y no queremos verlo, no nos gusta tratar de dar cuenta de que ese tipo de cosas están ahí. Vemos que estamos hablando de jóvenes, de niños, que están ahí con estas continuas, digamos que formas agresivas de vincularse unos con los otros. Entonces nos cuesta muchísimo trabajo querer aceptar que eso existe, ¿no crees? ¿Y cómo negarlo cuando tenemos esos testimonios, no? Con anterioridad era mucho más fácil decir, no, bueno, eso pasa o le ocurre a unos cuantos por allá, ¿no? Pero esto no pasa en mi ámbito. Y bueno, cada vez es una cuestión en donde es muy difícil negar esos testimonios, ¿no? Y por supuesto, que esto solo sea una reflexión y solo sea un punto como para que los que nos escuchan y nos ven puedan justamente también, ojalá dejarnos sus opiniones, que sería muy interesante, ¿no? Porque en realidad, ¿quién no podría opinar sobre eso? Todos estamos inmiscuidos. Exacto. O sea, dar cuenta de que el otro es agresivo necesariamente me remite a mí y a mi propio entorno.
Entonces el asunto ahí es en donde estamos convocados a la pregunta, porque me parece que esta parte en la que nos tropezamos, lo que no nos gusta, lo que nos molesta, lo que no queremos ver, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cómo estoy diciendo yo concernida en ese tipo de cosas que a lo mejor a mí me disgustan o que yo no puedo ver o que me dan o que no acepto y que es algo que forma parte de nosotros y que nos invita a preguntarnos, ¿no? Claro, y también tenemos nuestro pequeño Hitler y nuestro pequeño Gandhi y tenemos todo eso. O sea, ¿por qué elegimos de qué lado estar? Eso es lo que realmente creo que es lo importante, ¿no? Porque podemos ser negociadores, podemos ser pacifistas, podemos ser agresivos, todo eso podemos ser. ¿Por qué elegimos lo que elegimos y en qué momento? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí, claro, ¿por qué elegimos lo que elegimos? ¿Y por qué a veces cuando elegimos no necesariamente nos resulta lo que elegimos? Esa podría ser la otra pregunta que sería interesante que pudiéramos poner acá, ¿no? ¿Cómo Y ves? sería otro tema, incluso la realidad es que ese sería otro tema, pero en efecto, ¿no? Digamos, hay experiencias, seguramente has escuchado esta experiencia de Marina Abramovich, en donde de repente ella se pone ahí y prácticamente está en una condición de háganme lo que quieran. Y casi siempre los tonos en los que las personas acababan interactuando iban creciendo en agresividad. Claro, Bueno, claro que puede pasar eso, ¿eh? Pero también puede llegar a alguien y tener un acto de absoluta compasión. Eso también puede ocurrir. claro. Sí, esto que acabas de decir ahorita me parece que es lo que es muy importante, que no somos seres que estemos, digamos, que contenidos, así como cuadraditos adentro de solamente una manera de ser, sino que estamos siendo dependiendo de una serie de muchísimos factores alrededor y que eso nos permite preguntarnos respecto de nosotros mismos. Si nosotros anulamos la propia posibilidad de nuestra forma agresiva, de nuestros deseos agresivos, ese tipo de temas, y los anulamos porque es algo que está descartado, que es negativo, que está mal, no nos permitirá tampoco poder actuar frente a ello. Y Ni eso es lo que, siquiera nos vamos a percatar de quiénes somos y cómo estamos constituidos. claro, y cómo estamos concernidos dentro de nuestra propia vida, porque si no estaremos simplemente como actuando un personaje que siempre tiene que ser bueno y que todo lo que hay alrededor que nos podría generar algún tipo de incomodidad, de molestia, de enojo, de una serie de emociones, a lo mejor lo permitimos y lo permitimos y lo permitimos y no nos estamos percatando de que ahí hay algo que se puede estar gestando y que no le estamos dando un lugar, ¿no? Claro, o considerarlo simplemente como una especie de acto de perdición y de patología, y Exacto. no necesariamente. Puede que sí, pero no necesariamente. Eso que acabas de decir ahorita es súper importante, porque creo que cuando nosotros podemos estar preguntando respecto de si somos más agresivos que antes o no, y esto ya lo hemos dicho también en otro tipo, en otras, en otros de los programas, se tiende a que como eso es negativo se patologiza, ¿no? Entonces, como es agresivo, entonces está enfermo. Y entonces es anular toda la posibilidad de la subjetividad del ser humano, solamente diciendo que está enfermo y que justo porque está enfermo, entonces es agresivo. Entonces, creo que eso que acabas de plantear ahorita es súper importante y que pues forma parte de todo esto que dejamos aquí para la reflexión y para los comentarios de la gente que nos acompaña, ¿no crees, Mau? Claro que sí, Luz. Y eso, importantísimo los comentarios, porque es un tema que nos concierne a todos. Nadie Exacto. está fuera de esto. Así es, que aunque nos queramos estar viendo siempre, pues, tranquilos, apacibles, lindos, pues que eso nos puede colocar en una posición nada más de estar siendo como personajes y no estar concernidos en nuestro propio caminar en la vida, ¿no? Absolutamente. Pues muy bien, Mau, pues nos encontramos en el próximo programa y les Claro que agradecemos a sí. todos que nos acompañaron, pues el privilegio de su presencia y por aquí nos encontramos la próxima. Muchas gracias, que tengan una Saludos a linda. todos. Bye.